El enfoque de la prevención situacional surge a inicios de la década de 1980 en Europa, Estados Unidos y Australia. Este surgimiento viene aparejado con la instalación de políticas de corte neoliberal en los distintos gobiernos. La prevención situacional tiene como objetivo reducir las oportunidades para cometer un delito. Al centrarse en las oportunidades se gestiona así el riesgo y se utiliza el diseño ambiental para reducirlo y por tanto también disminuir el delito. Así, el delito y el entorno geográfico aparecen relacionados, así como el endurecimiento de las sanciones penales que intentan desincentivar la comisión del delito. La criminología actuarial es el enfoque actual dominante precisamente a través de la prevención situacional y ambiental. Por eso nos vamos a centrar más bien en esta parte de la prevención situacional y no tanto en lo relacionado con la predicción del riesgo de la conducta criminal en el individuo. Hay una serie de teorías que dan sustento a la prevención situacional. Son varias, pero nos vamos a centrar en tres. Vamos a ver cuáles son. Podemos decir que los tres enfoques teóricos principales que dan sustento a la prevención situacional del delito son la teoría de la elección racional, la teoría de las actividades rutinarias y la teoría del patrón delictivo. Teorías que ustedes ya vieron en su preparación como criminólogos, pero que vamos a dar un repasito así súper breve, solo para refrescar un poco de en qué partes se utiliza este aspecto de la prevención situacional. En cuanto a la teoría de la elección racional, bueno, las bases de esta teoría se remontan a una contraposición que hicieron Wilson, Herrnstein, Becker y Clark. Se plantearon que en contraposición a la postura de la escuela de la criminología clásica, en donde la mayoría de los postulados eran especulaciones no científicas que sostenían que para comprender un delito era necesario considerarlo como cualquier otro tipo de comportamiento de decisión racional. Entonces, el control de la criminalidad se enfocaba en la reducción de este tipo de comportamiento, aumentando, por ejemplo, el sentimiento del deber y el respeto del hombre, es decir, mejorando las formas de castigo ante la comisión de un acto delictual. Este tipo de comprensión del delito se asociaba entonces al sistema judicial y a la moral y no precisamente a identificar las causas del comportamiento delictivo. Ya en la década de los 60 y 70, los autores señalados sostuvieron que el delito no solo se rige por los patrones conductuales de una simple decisión racional, sino que además es una conducta intencional y motivacional, donde se calcula costo y beneficio. En este cálculo utilitario subjetivo que hace el delincuente influyen diversas variables, las cuales pueden inducir a este mismo a errores, pues debe tomar decisiones de manera rápida y con escasa información. Ahora, ¿qué entendemos por costos? Entendemos las sanciones formales, las pérdidas materiales, la desaprobación de la conducta por terceras personas, la culpa y hasta el miedo a una futura represalia. Y por beneficios, pues sería la recompensa, la gratificación, la aprobación de pares. La teoría de la elección racional tiene la imagen de un delincuente que piensa antes de actuar, aun cuando lo haga solo por un momento, teniendo en cuenta algunos beneficios y costos de la comisión del delito. Con esto, el modus operandi del delincuente pasa a ser la principal preocupación de la teoría. El cálculo racional que realiza el delincuente en la mayoría de las veces no considera el concepto coercitivo, por lo que los riesgos de delinquir serían más bien un tema de probabilidad de ser capturado y todo lo que eso implica. De esta forma, la tesis de fondo es que si a través de diversas medidas adecuadas se decide aumentar la dificultad y las condiciones para la comisión de determinados delitos, reduciendo con eso los beneficios de cometerlos, va a disminuir la expectativa de ocurrencia, puesto que el individuo evaluará los costos y los beneficios
considerando arriesgado o hasta absurdo el delinquir. En otras palabras, se trata de crear desincentivos, controlando las oportunidades. Asumiendo lo señalado, entonces, a la luz de la criminología ambiental, se considera más pertinente para un control eficaz y preventivo trabajar sobre los espacios o lugares de modo que ofrezcan la mayor cantidad de obstáculos para cometer determinados delitos. La teoría de las actividades rutinarias es de carácter situacional y fue elaborada por Cohen y Felson. Fue generada a finales de los años 70 y opera sobre los postulados generales de la escuela neoclásica, es decir, sobre la evaluación racional que un individuo hace para aumentar su beneficio. Sin embargo, el foco de esta teoría es explicar el delito como producto de los avances de la sociedad y la transformación de los hábitos de las personas que propician y facilitan la oportunidad de la comisión del delito. Este modelo de Cohen y Felson plantea que existen tres factores imprescindibles para que exista la posibilidad de un delito. Primero, un individuo que se comporte como potencial agresor. Segundo, un blanco atractivo, es decir, un objeto valorado por un potencial infractor o bien una víctima potencial. Y tercero, un sistema precario de vigilancia, tanto formal como informal. Para esta teoría no basta con un autor motivado o con un delincuente dispuesto a cometer un delito, sino que se centra en la oportunidad. Se contemplan en la ecuación las variables espaciales y temporales, por lo tanto, no existiría una dependencia única entre la delincuencia y factores sociales, por ejemplo, el desempleo, la mala distribución del ingreso o condiciones socioeconómicas, sino en las inmejorables oportunidades de cometer un delito. Según este postulado, es necesario reducir la posibilidad de que estos tres factores se encuentren en un lugar determinado. Finalmente, esta teoría expone que mientras más acostumbrada está una persona a realizar determinados actos en su vida cotidiana, más previsible es para quien esté dispuesto a cometer un delito, y en general, más delitos de la misma índole se cometerán sobre la base de una rutina social relativamente uniforme y visible. Por ejemplo, usando siempre las mismas rutas y horarios de desplazamiento y actividades. Es por esto que naturalmente cuando las personas o las potenciales víctimas toman conciencia de los patrones delictuales, se les informa y estiman las probabilidades de ser víctima de un delito, modifican su conducta evitando ciertos lugares o bien dejan de hacer ciertas cosas a determinadas horas. Esta teoría ahonda más sobre las causas de la victimización que sobre las de la criminalidad. Así se pretende explicar por qué el crimen se emplaza en determinados lugares, pero no consigue responder al por qué una buena parte de las personas, en presencia de los elementos que facilitan incurrir en un ilícito, simplemente no delinquen. Ahora bien, retomando la importancia para el tipo de prevención, se hace necesario entender que estos elementos, de ser controlados, permiten disminuir la probabilidad de cometer un delito sin necesariamente pasar por la etapa de comprensión más profunda de las causas que lo originan. La teoría del patrón delictivo se centra en el cómo se desplazan en el tiempo y en el espacio las personas y las cosas que están involucradas en el delito. Apoyada, por supuesto, en la teoría de las actividades rutinarias, esta teoría del patrón delictivo tiene tres conceptos clave. Primero, nodos, que se refiere a la dirección y traslado de las personas, de dónde hasta dónde. 2. Rutas, es decir, las vías o caminos que las personas eligen para su traslado. Y 3. Límites de las áreas, ya sea donde se trabaja, se vive o se compra, etc. Los precursores de estas teorías postulan que los criminales o delincuentes buscan blancos o víctimas, las cuales están determinadas por las actividades cotidianas, tanto de la víctima como del propio infractor, impactando directamente en el espacio y en el tiempo en donde ocurren los delitos. Ello establece a su vez mapas de delitos según horario y días de la semana e incluso se relaciona delitos con flujos de personas por los nodos y por las rutas. Por lo tanto, el delito obedece a patrones los cuales son potenciados por las oportunidades del delito.
Los delitos se trasladan junto con las rutinas de las personas, son más frecuentes en las rutas cotidianas y algunos delitos son más comunes en los límites de las áreas donde hay gente, ya que no se conocen entre sí, como son, a modo de ejemplo, los límites de los barrios. En consecuencia, la cualidad de un blanco atractivo está en función de sus características como también de su entorno. De la revisión de estas tres teorías se observa que comparten supuestos similares. Se considera la oportunidad como un generador de delitos. Sin embargo, cada una de las teorías centra su atención en determinadas dimensiones de la criminalidad. La teoría de las actividades rutinarias centra la atención en la sociedad, la del patrón delictivo en los espacios públicos y la de la elección racional se centra en el individuo. En definitiva, estas estrategias para reducir el delito pueden estar orientadas hacia los lugares, los infractores, las víctimas, hacia los objetos o bien hacia los facilitadores de los hechos delictuales. Existen, según Felson y Clark, 10 principios de la oportunidad y del delito. 1. Las oportunidades juegan un rol importante en las causales del delito. 2. Los delitos de oportunidad son muy específicos. 3. Los delitos de oportunidad se concentran en tiempo y espacio. 4. Los delitos de oportunidad dependen de los movimientos de las actividades diarias. 5. Un delito genera la oportunidad para otro. 6. Algunos productos generan mayor ventaja a la comisión del delito de oportunidad. 7. Los cambios sociales y tecnológicos generan nuevos delitos de oportunidad. 8. El delito puede ser prevenido mediante la reducción de las oportunidades. 9. La reducción de oportunidades no en todas las oportunidades será garantía de que el delito se va a desplazar. Y 10. La reducción de oportunidades focalizadas puede producir que el delito decline de manera importante. Igualmente, hay que tomar en cuenta que el delito no es aleatorio. Hay lugares y periodos específicos donde el delito es más prevalente. También el contexto y los factores del entorno son variables, porque el delito se dará según tal espacio y según tal tiempo. Muy importante para estos enfoques teóricos es la disposición criminal del individuo que la toman como una constante. Y el delincuente es relativamente racional, calcula costo-beneficio. Y se dice relativamente racional porque para ser 100% racional debería tener toda la información disponible para hacer un cálculo. Sin embargo, nunca tenemos la información completa disponible para nosotros, por tanto nuestro costo-beneficio, el cálculo que hacemos del costo-beneficio es relativamente racional. Entonces, este tipo de teorías de la oportunidad sugieren que la conducta del individuo es producto o efecto de la interacción de las personas con el entorno físico. Los escenarios pueden proveer de oportunidades para delinquir. Por tanto, de lo que se trata es de alterar esas oportunidades al modificar, en cierta medida, las características del ambiente, entorno, espacio físico o como quieran llamarlo. Se limitan las oportunidades para la delincuencia. Vale la pena destacar que todos, delincuentes o no, nos exponemos a las medidas de prevención situacional. Entonces, de lo que se trata la prevención situacional es de modificar el balance entre la oportunidad y el delincuente. Por ejemplo, al incrementar los costos en relación con los potenciales beneficios y hacer que cometer el delito ya no resulte tan atractivo. Estas técnicas se clasifican en 5 partes: aumentar el esfuerzo, aumentar el riesgo, disminuir las ganancias, reducir provocaciones y eliminar excusas. Aumentar el esfuerzo se consigue al entorpecer el objetivo agregando controles de acceso, controles de salida, la desviación de los transgresores o el control de quienes delinquen. Aumentar el riesgo es hacer que sea más probable
detectar un delito aumentando guardianes o realizando vigilancia natural. Se hace una reducción del anonimato. Hay uso de gestores de sitios como las cámaras, por ejemplo en autobuses o afuera de las casas, y también un refuerzo de la vigilancia formal, es decir, alarmas antirrobo o personal de seguridad. Disminuir ganancias se trata de reducir la rentabilidad o expectativas de rentabilidad del delito al ocultar objetos, eliminando o retirando los objetivos, identificando la propiedad, interrumpiendo o trastornando los mercados delictivos o también eliminando beneficios. Las dos primeras técnicas se refieren a cuando el objetivo del delito es un producto caliente, es decir, deseable, que se puede esconder fácilmente, que se puede trasladar fácilmente, está disponible, tiene valor de cambio, tiene valor de disfrute y además es desechable. Reducir provocaciones se refiere a reducir disposiciones emocionales transitorias que pueden llevar a cometer un delito. Se logra reduciendo el estrés, evitando disputas, reduciendo la exaltación emocional, neutralizando grupos de referencia y también disuadiendo imitaciones. Eliminar excusas se refiere a aclarar las normas de conducta, incrementar sentimientos de culpa en el infractor o facilitar la elección de opciones no delictivas. Se logra poniendo reglas, fijando instrucciones, alertar a la conciencia, apoyar la conformidad con las normas, controlar drogas y también alcohol. Ahora, como dijimos anteriormente, la prevención situacional se refiere a un contexto y un momento específico, donde sabemos qué clase de delitos ocurren. Por lo general, estas técnicas de prevención situacional han mostrado su eficiencia en cuanto a delitos contra las personas y delitos contra el patrimonio. Estos factores son muy importantes a tomar en cuenta al momento de elegir cualesquiera de las técnicas mencionadas. De ahí que debemos preguntarnos antes de elegir cualquier técnica, de qué manera o de acuerdo a qué mecanismo esta técnica puede ser efectiva y de qué manera el contexto puede influir en la efectividad de este mecanismo. Por ejemplo, la técnica que yo podría elegir es el aumento de riesgo. Se colocan cámaras de vigilancia fuera de las casas. ¿Qué mecanismos podrían influir en que esta técnica no sea efectiva o sí lo sea? Por ejemplo, puede fallar en caso de que no haya quien vigile los monitores o que la videocámara esté mal colocada, que la calidad de la grabación sea mala o que los delincuentes usen ropa adecuada para ocultar sus rasgos, etc. Críticas a la prevención situacional y contraargumentos. La primera crítica es que la prevención situacional se centra en dar soluciones a los síntomas, no a las causas del delito. La contraargumentación radica en el aspecto de que sin desestimar que las causas del delito no son abordadas por la prevención, lo que intenta esta perspectiva es precisamente eso, prevenirlo. El delito no va a desaparecer, no se va a eliminar. Pensar de esa forma conduce a un absurdo. De lo que se trata es de prevenir o desalentar conductas delictivas a través del diseño preventivo. Adicionalmente, este enfoque podría desalentar conductas delictivas en aquellas personas que no tengan tantas probabilidades de reincidir en un futuro, que en el momento presente tal vez tengan conductas antisociales por moda, por presión de grupo o por otros factores que sin prevención podrían realizar actos delictivos y luego ir a prisión y tal vez ser parte o no de ese reducido porcentaje de población penitenciaria que con éxito logra reinsertarse. Ahora, si va a prisión nada más la gente que definitivamente tenía una carrera delictiva clara, los programas de reinserción serían mucho más claros y acotados.
Otra de las críticas es que la prevención no previene el delito a largo plazo, solamente lo desplaza. Es una crítica sólida, digamos que es el talón de Aquiles de la prevención situacional. El delito en general no varía, solo el lugar en donde se comete. Hay 6 tipos de desplazamiento. El primero es temporal. Debido a la prevención, el delito se comete a otra hora o en otro día de la semana. El otro desplazamiento es espacial. Debido a la prevención, el delito se comete en otra zona geográfica donde no se sepa que hay cámaras o vigilancia. Tercero, de objetivo. El delincuente cambia su objetivo de delito a otro más sencillo, como robar autopartes de vehículos sin alarma o cosas así. El siguiente desplazamiento es táctico. El delincuente, debido a la prevención, cambia el método. Entrar a robar a una casa ya no por la ventana, sino por otro lado, o robar autos de otra manera. Otro tipo de desplazamiento es de tipo de delito. El delincuente desiste de cierto delito y comete otro más fácil o con menos probabilidades de que lo detengan. En vez de robo a casa habitación, pues mejor asalto a mano armada. Y el último desplazamiento es de delincuente. Los actuales desisten debido a las técnicas de prevención, pero son reemplazados por otros nuevos. De acuerdo con diversos estudios, sí se encontró evidencia de este desplazamiento, pero no completo y a veces hasta bastante limitado en sus alcances. El delito logra reducirse globalmente. Los delitos desplazados suelen ser menores a los prevenidos. Otro ejemplo benigno del desplazamiento es la táctica. Cuando hay una exhaustiva revisión de portación de armas de fuego y confiscación, esto quiere decir que tal vez seguirá la gente violentándose, pero por lo menos las consecuencias no van a ser tan graves. La tercera es una crítica sobre las implicaciones éticas y morales de la prevención. Se ha considerado que la prevención situacional ataca a los derechos y libertades de los ciudadanos, dado que nos ponemos a vigilarnos los unos a los otros y nadie vigila al vigilante. Se percibe que muchas técnicas de esta prevención son invasivas, dado que no solo los delincuentes son sujetos a estas técnicas, sino todo el público, debido a las modificaciones que se le hacen al ambiente físico. También se critica que a los delincuentes se les limita. El contraargumento es muy sencillo. También el preservar la libertad individual del delincuente atenta contra los derechos de los demás. Ya para cerrar este video, consideré necesario que ustedes conocieran cuáles son las críticas más fuertes que se le han hecho al enfoque de la prevención situacional, no para hacer polémica, sino porque es necesario que los investigadores estén conscientes, estén al tanto de cuáles son los lados flacos de todas las teorías en las que nosotros nos estamos basando. El enfoque, pues, de la prevención tiene sus lados flacos, pero también tiene lados positivos. Por ejemplo, esa tendencia a buscar obstaculizar la comisión de un delito, pero también la forma en la que las propias técnicas de este enfoque tratan de resolverlo al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, el asunto de las cámaras de vigilancia. Si señala la necesidad de poner cámaras de vigilancia en algún lado, no es nada más ponerlas e irse a pasear y a ver qué pasa. No es eso, sino tener en mente cuáles serían los obstáculos a los que esa cámara de vigilancia se va a enfrentar. Y lo dice la propia lectura que ustedes hicieron. A lo mejor el delincuente trae gorra o va vestido así como, o trae una botarga, ¿no? Va disfrazado de algo, no se puede identificar quién es. Entonces, también tiene sus limitaciones. Entonces, si bien el enfoque tiene sus críticas, parece que el mismo enfoque trata de resolverlos. Y eso es válido y es muy valioso para la criminología. Está muy claro que no todo está dicho en las ciencias criminológicas, pero sí esto representa un gran avance.